En el Génesis están los orígenes o principio de todo lo que iba a ser el plan de salvación de Dios. Por eso se llama así. Génesis es una palabra griega que significa el origen. Lo mismo que la palabra genes significa los principios de la vida. Pues el Génesis es algo así como el principio de todo lo que Dios iba a sembrar, iba a invertir en este mundo, en esta tierra, en el ser humano, para lograr su propósito. Nunca nos deberíamos de olvidar de esto. Estamos aquí en este mundo para cumplir un propósito establecido por Dios para cada uno de nosotros. Si tuviéramos que medir la sabiduría de Dios, tendríamos un problema muy grande, y es que no nos da ni la cabeza que tenemos, ni la imaginación siquiera, ni el tiempo. La inmensa sabiduría de Dios y sus inmensos propósitos son mucho más grandes de lo que todos nosotros pensamos o imaginamos, mucho más. Cuando pensamos en Dios, por lo general pensamos hasta donde nos da la imaginación, hasta donde nos viene al corazón un ser que no sabemos muy bien cómo explicarlo, pero que todos nosotros como seres humanos nos hacemos una pequeña idea. A veces la idea de Dios puede estar basada en alguna experiencia que hayamos tenido. Es posible que hayamos visto un milagro o hayamos recibido un milagro en nuestra vida. Es posible que hayamos estado en una situación de la que no sabríamos cómo salir, que a menos que Dios interviniera, no había solución para nosotros. Y cuando Dios lo hizo, entonces nos dio una ligera idea acerca de quién es Dios. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada que le limite. Pero aún así, a pesar de que pudiéramos tener un concepto un poco más claro que otras personas, dependiendo de la experiencia que hayamos tenido, por muy claro que tengamos para nosotros, de manera que nos sintamos muy seguros de quién es Dios, porque oré y Dios me respondió. Y eso produce en cada uno de nosotros seguridad y nos hace sentir que estamos en las mejores manos, que Dios es real, que cuando oramos Dios escucha, Dios oye nuestras oraciones. Es posible que esa sea la visión que tengamos de Dios. Ese ser todopoderoso que cuando nadie podía ayudarme, ni yo mismo, Él lo hizo. Y entonces eso ensancha nuestro concepto, nuestra visión de quién es Dios. Nada hay imposible para Él. Pero aún así, no nos acercamos lo suficiente para conocerle. Recibimos apenas un pequeño rayo de luz de su inmensidad, pero Dios es mucho, mucho más grande. A veces los seres humanos cometemos también el error de pensar en Dios por la experiencia que hayamos tenido con algún ser humano. Puede ser nuestro padre,
Y cuando éramos pequeños es muy posible que lo más cercano que podríamos pensar de quién era Dios, pues eran nuestros padres, porque ellos nos proveían de todo, nos cuidaban, nos vestían, nos alimentaban, nos cambiaban los pañales, en fin, ¿qué no harían los padres, qué no harían nuestros padres porque estuviéramos bien, por cuidarnos? Por eso para un niño pequeño, lo más cercano a Dios, pues son sus padres. Pero no siempre, no todos los seres humanos han tenido padres que les cuidaban de esa manera, que velaban por ellos. Estamos ahora mismo en un momento histórico, en una sociedad que realmente no solo no nos acerca a Dios, sino quiere deshacer, destruir cualquier conexión, cualquier idea, cualquier pensamiento que podamos tener de Dios. ¿Cómo sabemos que eso es así? Pues lo sabemos por hacia dónde se va dirigiendo la sociedad. Una sociedad como la nuestra, que supuestamente cuida de todos nosotros, que supuestamente provee trabajo y demás, nos viene a decir que eso es solamente momentáneo, porque las cosas están muy mal y vamos hacia una ruina global. No sé si eso lo escuchas alguna vez en las noticias, pero yo que escucho muchas noticias, te puedo decir que esa es algo así como la nota que más suena, la tónica más alta. La sociedad va hacia su disgregación, por la sencilla razón de que el dinero ya es algo así como el humo. Se dice que la economía mundial está basada en la fe y solo la fe. En otras palabras, si sacas un billete y lo miras, si es de 20 euros, por ejemplo, pues sabes que vas a comprar unas poquitas cosas, muy poquitas. Pero hace 100 años, con el valor de 20 euros o 20 dólares, podrías comprarte 100 veces más. ¿Eso qué significa? Significa que el dinero va perdiendo su valor. ¿En qué medida? En la medida en que todo se hace más frágil, más falso. Se llama devaluación o se llama inflación económica. Y lo pongo como ejemplo para que entendamos un poquito en qué barca vamos, hacia dónde nos dirige la corriente, porque también es importante que entendamos la importancia de ser realistas, no solamente dejarnos llevar por la apariencia, no solamente dejarnos llevar por las impresiones que recibimos. Así que, si nos fijamos en ciertas cosas, nos daremos cuenta de que la sociedad está siendo minada y con eso, con ese trabajo, esa operación que se está haciendo, se están perdiendo también los referentes. Cada vez hay más familias rotas, sin padres. Cada vez hay más niños que se educan sin apenas conocer a su padre, sin apenas tener una relación con él. Cada vez hay más familias cuyos niños viven en una tensión entre los padres, porque ellos apenas podían caminar cuando sus padres se separaron y han entrado en una dinámica de confusión, porque
la madre ahora entró a otro hombre en la casa y no sabe qué es, no sabe si es su papá o el marido de la mamá o el amigo. Y cuento estos detalles para que nos demos cuenta de que la institución, desde el origen, desde el Génesis, puesta por Dios para reflejarle a Él, de una manera muy sencilla, por si quizá siguiendo esa estela, ese conocimiento, esa revelación de Dios, podamos llegar a conocerle. El apóstol Pablo, cuando escribió Romanos, ya desde el principio él tenía esto en mente. Si algo necesita la Iglesia es entender cómo puede conocer a Dios, pero a la vez tiene que entender por qué en este mundo no se puede conocer a Dios. Si lees el capítulo 1 de Romanos, te darás cuenta, es también como un Génesis. Dice así en el versículo 19: todas las cosas creadas por Dios fueron hechas para ilustrar quién es Dios, cómo es Dios. Las palabras con que lo dice la Reina Valera, quiero decir, la traducción de la Reina Valera, son las siguientes. Lo vamos a poner, no sé si se puede poner en la pantalla. Dice el versículo 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El interés de Dios desde el principio ha sido que el pecado, la separación del hombre de parte de Dios. Acuérdate que en el Génesis, cuando Dios crea al ser humano, lo crea para estar unido a Él, como un hijo, como una hija, para que caminen juntos, para que cuando el Padre viene a verlos, ellos puedan acudir a Él y tomar un buen tiempo con Él. Dios como Padre quiere invertir así en sus hijos. ¿Y eso cómo lo ha reflejado Dios? Pues haciendo que los seres humanos puedan ser padres, de manera que se pongan en su situación y que a través de esa experiencia, de esa relación, ya desde el principio los niños puedan pensar, sí, hay un Dios que cuida de nosotros, que nos alimenta, que nos da lo que necesitamos, que nos cuida como Padre. Dice Pablo en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder, su divinidad, su esencia. ¿Quién es Dios? Dios quiere revelarse como Padre a cada uno de sus hijos. Y entonces podemos comprender lo que escribe el apóstol. Las cosas invisibles, lo que no podemos ver de Dios, su poder, su divinidad, repito, su esencia, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de la creación, de lo que Dios ha puesto ante nuestros ojos. De modo que no hay excusa. Si realmente queremos conocer a Dios, podemos empezar a conocerlo.
podemos empezar a dar pasos de acercamiento. ¿Cómo? Por medio de su creación. ¿Por qué digo esto? Porque también todo eso está siendo dinamitado. Cada vez la creación sufre más y más. ¿Sabes que hay muchas especies animales que ya no existen? Especies vegetales que ya desaparecieron. ¿Sabes que cada vez la población mundial está mucho más lejos de la creación y mucho más en contacto, más afinada o confinada en la creación del ser humano? No la creación de Dios, la creación del ser humano. El 80%, solo por poner un ejemplo, de los habitantes de este país, de España, vive en las ciudades. Solo hay un 20% de la población que vive fuera de las ciudades. Así que podemos decir que el 80% de los habitantes del país están un poco más lejos de Dios. Porque cuando tú vives en una ciudad, la mayor parte del tiempo, lo que más predomina, lo que más se ve, no es la obra de Dios, no es la creación de Dios, es la creación del ser humano. Si te das una vuelta, vas a ver muchos edificios. Si te fijas, vas a ver muchos negocios, muchos escaparates, muchos artículos, todo artificial. De vez en cuando, eso sí, para que no se deprima la población, ponen algunos árboles. Para que no nos deprimamos en nuestra miseria materialista. De vez en cuando, si miras arriba, depende de la ciudad en la que estés, si estás en Nueva York, por ejemplo, pues tendrás que levantar mucho el cuello para encontrar el cielo. Hasta te dolerá el cuello si lo quieres encontrar. Y no te digo nada por la noche. Por más que te duela el cuello levantado, no vas a encontrar las estrellas. Porque la contaminación lumínica de luz han borrado ya las estrellas del cielo. Si vives en una ciudad, olvídate de buscar la Osa Menor, la estrella polar. No lo encontrarás. Cuando yo era joven, que era así medio hippie, que me paseaba con una guitarra y tocaba de vez en cuando, tenía el pelo largo, adiós muy buenas, era muy observador y observando estas cosas me inspiraba para escribir una canción y yo escribí algunas canciones y las toqué. Y me acuerdo que una de ellas decía, hablando de la sociedad, han borrado las estrellas. Y cuando se juntan, la sociedad es para hablar de una paz mundial que nunca llega. Nunca llega. Es una canción de protesta. Pero es la realidad. Dios quiere darse a conocer al ser humano y Satanás tiene el propósito opuesto. Que la gente no conozca a Dios. Así que si hay una dinámica segura,
a lo largo de la historia de la humanidad es esa lucha. Es un combate, es una pugna, es Dios tratando de que el ser humano se acerque a Él y le conozca cada vez mejor, y Satanás empeñado en que el ser humano se aleje lo más posible de Dios, de manera que, si es posible, nunca le llegue a conocer. Solo tienes que analizar lo que estamos viviendo en la sociedad. El apóstol Pablo también aquí, en la misma carta a los romanos, porque acaba de decir lo que Dios busca, es que le conozcamos. Dios anhela, desea de todo corazón que tú y yo le lleguemos a tener una relación, tengamos una relación íntima, de conocerle de cerca, de poder estar estrechamente unidos. Pero, ¿qué ha ocurrido? Aquí lo dice con mucha claridad el apóstol, lo escribe con mucha claridad. Pues habiendo conocido a Dios en el pasado, el ser humano ha estado durante algunas épocas muy cerca de Dios. Me contaban los hermanos de Uruguay que con la excusa de tener más material para niños, porque hay muchas familias que están haciendo la escuela en casa porque no quieren llevar a sus hijos a centros donde les enseñan cosas que les alejan más y más de Dios. No sé si me explico, porque esa es otra. Que llevas tus hijos todo confiado para que te lo preparen para el futuro, para que le enseñen las materias que van a necesitar para después poder ganarse la vida, como se diga, y de pronto los centros educativos se han vuelto centros deformativos. Y ya hasta da miedo dejar a tu niño allí perdido, en aquel ambiente. ¿Qué les están enseñando? Pero claro, hay muchos padres que, como tampoco buscan a Dios, no les importa lo que les enseñen. Total. Pero los padres conscientes que quieren lo mejor para sus hijos, procurarán que en su infancia tengan el mayor acercamiento posible a Dios, ya desde pequeños. Porque no hay cosa más importante en toda tu vida. No importa si vas a morir joven o si vas a morir cayéndote a pedazos de viejo. Lo más importante que vas a hacer en este mundo será acercarte a Dios y llegar a conocerlo. Y a partir de ahí hay esperanza para ti. Porque un día tendrás que estar en la presencia de Dios. Te habrás ido de este mundo, no te habrás podido llevar nada, nada de nada, como decía Job, desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. No te podrás llevar ni una camiseta. Te irás sin nada. Y es muy posible que hayas pasado toda tu vida esforzándote, quemando incluso tu salud por conseguir cosas que no te las vas a poder llevar y las vas a tener que dejar aquí.
Es más, es muy posible que si has acumulado un tesoro, una herencia importante, no solo no la vas a disfrutar, sino que es muy posible que los que la disfruten para su mal. Por Dios sabe en qué la van a gastar, cómo la van a gastar. Y entonces nos conviene reflexionar en esto porque estamos rodeados de tentaciones en esta sociedad. Estamos rodeados o bombardeados, diríamos, de tentaciones a tener más. ¿Más de qué? ¿Más de Dios? No, más del hombre. Más de la creación divina, no. Más de la artificialidad humana. Y hay gente que es capaz de hacer una larga cola y quieren no perderse lo último que sacó. ¿Quién? ¿Apple? ¿Qué empresa ha sacado lo último? Y son capaces de, en vez de volver esa noche a casa, irse allí a la puerta esperando toda la madrugada para ser los primeros en conseguir ese artículo. No los verás así esperando a la puerta de la iglesia porque tienen tanta hambre de Dios que no se quieren perder lo más mínimo que se les pueda ofrecer para su espíritu. El apóstol Pablo en Romanos sigue diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En vez de buscar a Dios, buscaron otra cosa. Y fue como la luz apagándose. Y quedarse a oscuras. Y en ese momento de oscuridad, cuando además ni siquiera puedes ver las estrellas porque estás viviendo en medio de la civilización, en medio de la obra del hombre, ya has perdido toda esperanza de tener una referencia, algo creado por Dios, algo de la mano de Dios. Algo que te recuerde que hay un creador. Así que, dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabes cuánto lucha la gente por conseguir un título universitario, un graduado, una licenciatura, un doctorado? ¿Cuántos años de su vida invierten en eso? ¿Sabes cuánto luchan por tener mayores reconocimientos profesionales? Pero ¿qué pasa? Profesando ser sabios se hicieron necios, porque por más que conozcas de la ciencia, de la tecnología, de todo lo demás que el ser humano te ofrece, si estás perdiendo en el área espiritual del conocimiento de Dios, estás perdido. Sencillamente, queriendo ser sabio, queriendo saber tanto y queriendo
tener tanto conocimiento, te estás perdiendo el conocimiento más importante. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, o de animales, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sabes lo que busca Satanás? Busca descomponerte como ser humano. Porque incluso, aunque te alejes completamente de Dios, de la obra de Dios, de la belleza de la creación de Dios, aunque te alejes de todo eso, si te llegas a parar y decir, pero necesito conocer a Dios, y te miras a ti mismo y tratas de meditar acerca de lo que hay en ti, porque tú no te has creado a ti mismo, eres obra de Dios y Él te ha creado a su imagen y semejanza para que puedas, por lo menos, aunque ya no te quede nada de la creación de Dios a tu alrededor, mirándote a ti mismo, puedas todavía tener una vía de acceso a llegar a conocer a Dios. Pero hasta eso está en peligro. Ahora la sociedad quiere impulsar la robótica, la inteligencia artificial, todo artificial. Y es más, quiere que el ser humano busque su descomposición. ¿Sabes cuántos en los últimos pocos años los jovencitos han acudido con protección del Estado, de los jueces, de las leyes, para descomponer su cuerpo porque no se ven, no se encuentran a sí mismos y quieren ser otra cosa? Algunos incluso se están operando para volverse animales. ¿No lo has oído eso? Están tratando de cambiar su naturaleza humana por una animal. Pero, ¿cuál es la gran publicidad de eso? ¿Cuál es la gran propaganda satánica? Eso te da libertad. Ahora eres más libre. Ahora vas a estar en mejores condiciones. O eres más guay, más progre, eres más moderno, más actual. Y los pobres chavales y chavalas que están expuestos de continuo a esa contaminación, vuelven de clase a su casa pensando, ¿no debería yo también estar a ese nivel? Porque eso es lo último, eso es lo más interesante, eso es lo más de lo más. Y mira a mi compañero, bueno, ya no sé si es compañero o compañera, pero qué bien se ve, ¿verdad? Todo el mundo le admira. ¡Qué valiente! Hasta se ha vuelto importante. Antes nadie se fijaba mucho en él o en ella, pero ahora en vez de ella es él y todo el mundo lo mira. O en vez de él es ella y de pronto se ha vuelto el más famoso del instituto.
¿No te has enterado que ese es el mundo en el que estamos? ¿No te has enterado todavía a dónde llevas a tus hijos? ¿Qué les aguarda? Pablo escribe, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por esto, versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y he visto a hombres, algunos muy cercanos a mí, que no voy a decir quiénes eran por respeto, que han muerto tempranamente por la consecuencia de sus vidas sexuales. Recibiendo en sí mismos el pago de ese disparate. Pero parece como que cueste ver lo que Dios hace por nosotros y lo que Satanás también está intentando hacer contra nosotros. Parece que nos quedamos en tierra de nadie. Ya no busco a Dios, pero tampoco me entero de lo que Satanás quiere hacer contra mí. Si no nos damos cuenta de la situación, ¿dónde piensas que vamos a terminar? ¿Cuál es el futuro para el ser humano? ¿Cuál es la esperanza para nuestros hijos, para nuestros nietos? Tengo que concluir. Me hubiera gustado hablar de más cosas, pero creo que me he pasado. Estaba buscando el reloj aquí, pero ha desaparecido. Gracias a Dios que todavía tenemos el Evangelio. Gracias a Dios que todavía podemos leer la palabra suya. Pero permíteme decirte que también eso intentarán cambiarlo. Gracias al Evangelio, también en el capítulo 1 de Romanos, Pablo escribe: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si Satanás logra quitárnoslo todo, pero todavía en nuestro corazón está vivo el Evangelio, habrá esperanza. Y no lo digo porque te conformes a este mundo,
te dejes arrastrar por las tendencias de este mundo, en absoluto. Mi versión del futuro es: sal cuanto antes de eso que te está alejando de Dios, que te está contaminando, que va a contaminar a tu familia, a tus hijos, te va a llenar la cabeza de mentiras y de engaños. Sal lo antes posible y busca a Dios en medio de su creación. Ayer 8 hermanos nos juntamos y nos fuimos a la montaña, en medio de la creación, en medio del bosque. Y buscamos por dónde fluía el agua que venía de las fuentes de la montaña. Y encontramos, aquí están los que estuvimos, ellos son testigos, encontramos fuentes de agua pura, limpia, fluyendo, alimentando la creación. Y te aseguro que no hay nada comparable, ninguna película, ningún entretenimiento, nada de lo que el ser humano te pueda ofrecer como invento, obra de sus manos, es comparable con esa belleza, con esa creación. Éramos 8. Ojalá hubiéramos sido 28 o 48. Necesitamos buscar la creación de Dios. Olvidarnos de la creación del ser humano y estar rodeados por la mano suya, por la mano de nuestro Creador. Ahora puedes pensar, ¿y si nos lo quitan? Porque van camino de eso. Si nos queman los bosques, y si nos persiguen y nos encierran. Entonces, mi consejo es que tu corazón esté preparado, lleno del Evangelio, lleno de la verdad, porque es muy posible que te veas en una circunstancia, en una situación extrema, aislado, quizá en una cárcel, como Pablo estuvo y acabó sus días así. Pero su corazón estaba lleno de la verdad, lleno del Evangelio, lleno del conocimiento y la sabiduría de Dios. Porque todo eso, todo lo demás nos lo podrán quitar, pero si intentan quitarte el Evangelio, que esté tan arraigado en ti, que sea imposible sacarlo de tu corazón, porque será para ti salvación y vida eterna. Es por el Evangelio que sabemos hasta qué punto nos ha amado Dios. Es por el Evangelio que conocemos la gracia inmensa de un Dios que, como Padre, permite que, como hijos, probemos, tengamos libertad para probar hacer cosas, para crecer y equivocarnos y caernos. Pero Él en su gracia nos va a tomar y levantar y nos va a decir: no te preocupes por lo que haya pasado contigo. Puedes continuar, puedes seguir adelante. Mi gracia está contigo. Mi perdón y mi misericordia te acompañarán. Avanza.
No te quedes parado. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que el Evangelio nos revela. Y esa es la realidad a la que tenemos que mirar y mantener nuestros ojos en nuestro Padre Celestial, en nuestro Señor Jesucristo, quien vino al mundo y cargó con el pecado de todos nosotros. Como leemos en Isaías 53, todos nos llegamos a descarriar, cada uno buscando lo suyo propio, en su camino. Pero Dios cargó sobre él el pecado de todos y cada uno. Llevándolo a la cruz. Eso es el Evangelio. Y vamos a terminar compartiendo el pan y la copa de ese sacrificio tremendo que Jesús hizo. Acuérdate, todos tus pecados, todos, fueron llevados a la cruz. Todos y cada uno. De manera que tú puedas ser liberado. De manera que tú puedas sentirte perdonado. Porque ya está hecho. Es una deuda que ya está pagada. No es algo que tú vayas a tener que pagarte de tu propio bolsillo, de tu propio esfuerzo, de tu propia cuenta, tratando de hacer todo lo contrario de lo que habías hecho de mal. No, no lo vas a conseguir así. Solo lo vas a conseguir creyendo que Jesús cargó con tu pecado y pagó la deuda que tenías contraída. Y después, en agradecimiento, por revelación, vas a vivir una vida digna. Vas a vivir una vida de honrar a Dios, de agradecerle a Dios, para que no te alejes, no nos alejemos de Él avergonzados. Señor, te damos las gracias por haber enviado a tu Hijo. Muchas gracias por ese sacrificio tremendo. Gracias por tu Evangelio, que ha mantenido viva la llama de tu revelación, de tu obra maravillosa. La noche que ibas a ser entregado, tú tomaste el pan y lo bendijiste y lo compartiste con los discípulos. E hiciste lo mismo con la copa, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto, el pacto en su sangre. Y nos dijo, como está escrito, que lo hiciéramos en memoria de Él, que nos acordáramos de nuestra liberación, del perdón divino, para poder continuar la carrera con los ojos en Él. Bendice este pan, Señor, y bendice esta copa. Ayúdanos, Señor, a tomarla en tu nombre, honrándote a ti, en el nombre de Jesús. Podemos acercarnos y participar.